clarificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez hasta por 5 minutos. ¿Puedo usar, diputado? Diputado de la mesa directiva, público general, diputadas, diputados, medios de comunicación. Políticamente inconveniente quitar diputados a municipios. Cuando Mario Trujillo García llega al gobierno de Tabasco en 1971, lo recibe porque ya estaba instalado y funcionando desde 2 años y meses antes un Congreso de 11 miembros. Su última legislatura es de 14 diputados. Tradicionalmente Tabasco había tenido menos distritos electorales de municipios y centro. Fue durante mucho tiempo el único municipio distrito. A la vez, los demás municipios compartían distrito o conjuntamente conformaban uno solo. Comalcalco y Paraíso formaban un distrito electoral, Jalpa, Nacajuca y Cunduacán otro, igual que Huimanguillo y Cárdenas, o que Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique. Por citar solo algunos en ánimo de ejemplificar, prevalecía entonces un criterio poblacional y los distritos se integraban con municipios colindantes. En 1975, Mario Trujillo promueve una reforma constitucional que, dicho sea de paso, concluye en una nueva constitución política de facto y en el articulado correspondiente a la formación del Congreso, numeral 14, se establece que se elegirá un diputado propietario y un suplente por cada 200,000 habitantes o fracción que pase de 100,000, tomando en cuenta el censo general del Estado, pero en ningún caso la representación de un municipio será menor de un diputado. En 1977, por primera vez, Tabasco tiene un Congreso formado por 17 diputados, uno por cada municipio, de acuerdo a lo dispuesto por la nueva, más que reformada Constitución Política y su respectiva ley reglamentaria. Atrás quedaban los tiempos en que 2 o 3 municipios conformaban un distrito y los inconvenientes que esta situación representaba, sobre todo para pueblos vecinos con viejas rivalidades, como hubo muchos históricamente, y a lo mejor los hay hoy todavía, cuyos ciudadanos ciudadanos cada 3 años tenían que votar por un candidato al que en su vida habían visto y que no conocían y por el que no se sentían representados en el Congreso local. Ya los habitantes de Jalpa de Méndez no tendrían que votar un año por un vecino de Cunduacán y a los 3 años por uno de Nacajuca, para que 3 años después les tocara hacerlo por un conocido suyo. Todo eso quedaba atrás. Tener su propio diputado daba representatividad política a los ciudadanos de una y otra municipalidad. Eso democratizaba un poco la vida política y social de los pueblos tabasqueños. Además, la diputación por municipio tenía un elemento favorable, servía como premio de consolación para el aspirante a la presidencia municipal, que, aún teniendo aceptación popular, habría de ser sacrificado por las preferencias del gobernador en turno. El concepto de municipio, distrito, creado por Mario Trujillo, prevalece durante los 3 sexenios siguientes, de Leandro Rovirosa Guade, de Enrique González Pedrero, José María Peralta López y de Salvador Nema Castillo. Manuel Gurría Ordóñez, si acaso, se pondera la conveniencia de hacer un segundo distrito de mayoría en centro, dada su población, pero una y otra vez la idea se aplaza. Es hasta el gobierno de Roberto Madrazo cuando se concreta. Luego, estando en la gobernatura Manuel Andrade Díaz, se lleva a cabo una nueva distritación que aumenta a 25 el número de distritos uninominales y concede 2 a centro y 1 más a Cárdenas. Durante 34 años, cada municipio tabasqueño ha tenido de fijo su diputado y a ello se han acostumbrado sus habitantes. Ahora bien, ¿qué irán a sentir estos tabasqueños de llegarse a quedar sin un diputado? ¿Se mostrarán de acuerdo o resignados o se molestarán con sus actuales diputados? Y como ocurre en estos casos con el gobernador del estado, de quien depende la mayoría de la Cámara en esta legislatura, ¿qué tan conveniente sería, políticamente hablando,
¿Qué habitantes de determinadas municipalidades se les deja sin representación o se les hacen compartir representante? ¿No tendría esto un costo histórico demasiado elevado para Andrés Granier? Olvidémonos de que la Suprema Corte lo mandató o de que los del PRD y el PAN fueron los que ejercieron una acción de inconstitucionalidad que dio pie al fallo judicial. La fracción priista del Congreso Estatal y desde luego el gobernador del Estado y el encargado de la política interna deben tratar con suma mesura y extrema prudencia el tema de la supresión interminente. Cada 3 o 6 años del diputado de ciertos municipios, específicamente de las regiones de la Sierra y de los ríos, con excepción de Macuspana, ponderando en todo caso los efectos políticos adversos que una medida de tal naturaleza podría traer a esas municipalidades, a la democracia tabasqueña y a la misma gobernabilidad local y regional, así como a la imagen histórica de quien hoy es el jefe del Poder Ejecutivo y que gobierna con una Cámara mayoritariamente afín. Es cuanto, diputado presidente. Para rectificación de hechos, solicita la voz el diputado Humberto Villegas Zapata. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Leo jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Distritos electorales uninominales en los estados de la República, para efecto de su demarcación, debe atenderse al criterio poblacional que prevé el artículo 116, fracción segunda de la Constitución General de la República. Dice la Corte, invocando este antecedente, al resolver la controversia que la planteó no el PRI, esas acciones de inconstitucionalidad no fueron promovidas por integrantes del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, dicta una sentencia a la Corte y dice, en el caso, el artículo 19 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, cuya inconstitucionalidad se plantea en la demanda, establece los distritos electorales uninominales, los cuales, tal y como lo señalan los promoventes, corresponden a cada municipio de la entidad. Lo anterior hace evidente que la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales no atiende a un criterio poblacional como lo exige el primer párrafo de la fracción segunda del artículo 116 de la Constitución General de la República, pues en el primero de los casos convierte contradictoriamente a los municipios, sin importar su población, en distritos electorales. ¿Cómo olvidarnos de lo que dice la Corte? ¿Cómo desentendernos cuando hay una sentencia que le ordena al órgano correspondiente, que es el Congreso del Estado, darle cumplimiento a lo que ordena, en el sentido de modificar las disposiciones que reglamentan los distritos electorales y ajustarlas a lo que dice la Constitución de la República? Puede o no gustarnos, por supuesto que nosotros coincidimos en que cada municipio podía tener su representante, que cada municipio tendría su representación. Ya se dijeron los antecedentes y dónde promovieron, de dónde provinieron, pero el punto particular está en que no se trata de que estemos o no de acuerdo. El punto está en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado al órgano competente, que es el Congreso del Estado, a modificar, porque es el único competente para hacerlo, la ley electoral, para ajustar la redacción de sus normas específicamente a lo que dispone el artículo 116 en su fracción segunda de la Constitución General de la República. No tiene caso hablar más, porque hay disposiciones que establecen expresamente que en el orden jurídico nacional, la parte más elevada, la ley suprema del país, es la Constitución General de la República, y a ella deben atenerse y sujetarse las legislaciones de los estados y sus constituciones particulares. De tal manera que el único punto que quería abordar, le digo a la mesa directiva, es el concerniente a que no se nos está preguntando si estamos o no de acuerdo,
estamos procediendo a darle cumplimiento a los términos que establece una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No veo en qué parte podamos desentendernos o podamos olvidarnos, porque eso ya incurriría en una situación de infracción a la ley. ¿Es cuánto, señor? Para la ratificación de hecho, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José. Presidente de la mesa directiva, guarde orden por favor aquí en el pleno, porque si no, que se salgan. Con su venia, diputado presidente de la mesa directiva, diputados, con fundamento, diputadas. permíteme, diputado, con fundamento al artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente solicito al público asistente a esta sesión guarde silencio y compostura y respeto y no interferir y abstenerse a tomar parte de los debates con cualquier demostración. Adelante. La fracción priista solamente podrá reformar la Constitución Política de Tabasco con el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes en sesión plenaria, no porque la Corte lo mandate, dado que ello no hizo esto, por lo que eso del desacato no será más que un petate de muerto. Y mientras no se reforme el artículo 13 de ella, de nada le servirá a la fracción priista modificar el numeral 19 de la Ley Electoral del Estado, porque con base a esta reforma no se podrá llevar a cabo la recomposición de los distritos uninominales, dado que tendrá que prevalecer el principio de la supremacía constitucional y la norma o de normas de la entidad estará diciendo que ningún municipio tendrá menos de un distrito, en tanto que la norma secundaria estaría dejando a municipios sin distrito. La fracción priista podrá sacar su reforma electoral y dejar sin distrito a varios municipios. No obstante, eso sería ir en contra de una disposición constitucional, razón por la que el IEPC de ninguna manera podrá llevar a cabo la licitación hecha a la ley secundaria, a menos, claro, que desee correr el riesgo de violar la Constitución Política de Tabasco y que el acto realizado por su Consejo General sea impugnado. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la voz a la ratificación. Diputado. Gracias, presidente. Por esta ocasión nada más voy a hacer uso de la palabra para hacer alguna aclaración. Por supuesto que se puede jurídicamente y fundadamente modificar la ley electoral de Tabasco en las disposiciones que ordena la sentencia de la Corte sin necesidad de acudir a la reforma constitucional particular del Estado. Es cierto, para modificar la Constitución particular del Estado se requiere del voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara, más la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. Efectivamente no se modificó. Sin embargo, para que no haya más confusión sobre el particular, los efectos de una sentencia declarada en un juicio de inconstitucionalidad como el que fue promovido son privar de su eficacia, quitarle validez a la norma escrita, de tal manera que el hecho de que siga subsistiendo el texto en la norma constitucional no quiere decir que sea vigente o válidamente aplicable. No quiero abundar sobre esto porque tendría que pedir disculpas a los abogados por no utilizar términos técnicos, y yo prefiero pedirle disculpas a los abogados para tratar de hablar con sencillez. Hay una norma en la Constitución General de la República que está marcada con el numeral 133 que establece expresamente esta Constitución, donde está integrado el artículo 116 al que debemos ajustarnos, las leyes federales que emanen del Congreso de la Unión y los tratados internacionales celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema del país
y las autoridades de cada estado se atendrán al cumplimiento de esta norma superior, aun cuando sus leyes o sus constituciones particulares digan lo contrario. De tal manera que en el caso particular, efectivamente subsiste el texto de las normas del artículo 13 y 14 de la Constitución particular del Estado. Sin embargo, esas normas ya han sido privadas de su eficacia, o dicho de otra manera, ya no tienen vigencia y no resultan aplicables. Y para el caso concreto del Estado de Tabasco, lo que subsiste, lo que tiene vigencia es la modificación a los artículos de la ley secundaria, que es la ley electoral del Estado de Tabasco. Y como dice el artículo 133 de la Constitución de la República, los órganos electorales de Tabasco ya no podrán aplicar lo que se establece en esos artículos de la Constitución particular del Estado, el 13 y el 14, porque esas normas han sido privadas de su eficacia. De tal manera que no podría el órgano electoral ni ninguna autoridad que tenga injerencia sobre el tema ajustarse a lo que disponen el artículo 13 y 14 en esta materia particular de los distritos electorales, porque esas normas han sido privadas de su eficacia. Y efectivamente ahí va a subsistir el texto, más la vigencia ya no. Es cuanto, señor presidente. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. La Corte mandata o sugiere. Yo los invito a mis compañeros del PRI a que nos demos ese espacio de revisar la ley electoral y tratar de enriquecerla. Hay temas que son importantes para los ciudadanos, como la conformación de los cabildos, que hoy sabemos que no guardan una proporcionalidad de acuerdo a los votos, el mismo tema de coaliciones y alianzas, y en un acto de voluntad política creo que deberíamos de considerar revisar estos temas y no irnos solamente con lo que la Corte expresamente diga, por un lado. Por otro, está claro que la ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que automáticamente el famoso artículo 13 quedaba suprimido y nos teníamos que homologar con la ley federal. Eso está claro, Tito. Entonces, lo que yo les preguntaría, si estaba claro que en la sugerencia o mandato de la Corte había que modificar la ley, no la Constitución, ¿para qué empezamos al revés? ¿Para qué el linchamiento mediático y las amenazas del diputado Valenzuela que nos iban a expulsar del Congreso? Del doctor, perdón. Entonces, eso no nos lleva a nada, de verdad no nos lleva a nada. Respetuosamente se los digo, los invito a que revisemos integralmente la ley. Esa es la litis de esta discusión. El tema, o sea, el tema evidentemente es legal, pero creo que un acto de voluntad política deberíamos ir más allá. Es cuanto. Muchas gracias. Para razonar su voto, para ratificación de hechos, la diputada Lorena Borregar de los Santos. Hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Me parece que hay una confusión de parte del diputado Cáceres. No se trataba de empezar al revés o de dejar letra muerta si no se modificaba la Constitución. Es evidente que queda sin efecto ese artículo que la Constitución establece. Pero ya aquí el diputado Villegas ampliamente ha hecho una argumentación jurídica que evidentemente no tiene respuesta de parte de ninguno de los diputados, porque desafortunadamente no son abogados, como tampoco yo lo soy. Sin embargo, creo que se tiene que revisar correctamente el planteamiento que ustedes hacen. Y lo digo porque ustedes están, en su momento, ustedes subordinaron su voto o condicionaron su voto a la reforma constitucional a una propuesta de reforma electoral, cuando son dos cosas totalmente distintas. Hay una resolución de la Corte
de una iniciativa de controversia constitucional que planteó el PRD y que entiendo que también lo hizo el PAN, porque estaban argumentando que no era representativo. La Corte resuelve esto y la Cámara de Diputados lo que tiene que hacer es atender ese mandato de la Corte. Por otro lado, vale la pena señalar, diputado Cáceres, que no hubo de ningún diputado en esta tribuna amenaza de correr a nadie. Simple y sencillamente se establecieron lo que podía ocurrir si se incurría en el desacato. Y esto evidentemente pues tiene sus efectos. Pero eso es otro asunto. Aquí el punto es que si ustedes como partidos políticos promovieron una controversia constitucional, es totalmente incongruente y absurdo que condicionen su voto a favor de esta iniciativa de reformas, del cumplimiento de este mandato, a que se incluyan otras propuestas en la ley electoral. No se tiene por qué condicionar. En todo caso, posteriormente se pudiera revisar eso. Pero en este caso concreto, no es justo, no es honesto que ustedes vayan en contra de lo que ustedes mismos promovieron y que fue esta controversia constitucional. Es un absurdo que la oposición promueve algo y después viene aquí cuando esto se resuelve y resulta que deciden votar en contra. Entonces, me parece que hay que cada cosa en su sitio. O sea, seamos claros, actuemos con transparencia y con honestidad. Lo que se está discutiendo ahorita es el cumplimiento de un mandato de la Corte y no puede estar subordinado al capricho de nadie. Simple y sencillamente es acatar una resolución en los términos que ya se ha planteado. Es cuanto, diputado presidente. Para razonar su voto a favor del dictamen en lo general, se le concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de su soberanía. Yo sí quisiera, para razonar mi voto a favor, ir dilucidando algunas cuestiones que aparentemente quedaran poco claras y que había de nueva cuenta que citarlas. Número uno. ¿Quién promueve la acción de inconstitucionalidad? ¿Quién promueve la controversia constitucional? Acción Nacional y el PRD. Ellos son los promoventes y en consecuencia a esa promoción, quien resuelve es la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia nos mandata a adecuar nuestras leyes. Yo les quiero decir, compañeros diputados, en presunción de desacato, que hoy se están salvando de la presunción de desacato. ¿Por qué? Porque estamos dándole cumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia. Ya no estarán en desacato, no se preocupen. Lo de la reforma electoral integral, lo hablamos en comisiones y lo acordamos en comisiones. Y lo acordamos fuera de comisiones, incluso con el argumento de sin condicionamientos. Es decir, cumplir la primera parte que involucra
darle consecuencia al mandato de la Suprema Corte de Justicia, que se le estamos dando en consecuencia en esta sesión, y ulteriormente, con mucho gusto, iremos a hablar del conjunto de la reforma electoral y lo que le aguarda. Pero también quiero hablar de que sí, evidentemente, amén de ajustarnos a una práctica parlamentaria, porque eso nos obliga como legisladores a conocer y reconocer nuestra legislación y fundamentalmente la que rige a este Congreso y su propio reglamento, que tanta flexibilidad tiene a quienes acusan ustedes de falta de inclusión y de intolerancia. Tan es así que hoy permitimos que se presentara un presunto voto particular, presunto, porque la propia reglamentación nos ubica que debiera de haber sido con respecto de las comisiones, y las comisiones serán las unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Asuntos Electorales. El presunto voto electoral, digo, el presunto voto particular, se lo refirieron exclusivamente a la Comisión de Asuntos Electorales. Además, dicen por ahí los que saben que tanto los dictámenes de las comisiones como los votos particulares no deben incluir subjetividades, y harto abunda el texto presentado en subjetividades y en descalificaciones. Pero aún así permitimos que se presentara, aunque en el razonamiento también se dice, ¿sí?, que no esté integrado al dictamen y por lo tanto no lo vamos a votar. De toda suerte, y en conclusión, para esta intervención yo diría que como lo que estamos a punto de realizar es el voto del dictamen preparado para substanciar lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia, y como en rigor el proyecto de dictamen bajado a este pleno se ajusta al mandamiento de la Suprema Corte de Justicia, mi voto será a favor. Y así como quien dice que hay un voto particular, se lo situaron para hacer un manifiesto donde van a ratificar un voto en contra, pues yo quiero pedirles, para quienes integramos las comisiones y para el conjunto de la soberanía, que situemos el voto en favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Una vez que se han desahogado las listas a favor y en contra del dictamen, en lo general, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 del Reglamento Interior, solicito a la diputada secretaria preguntar en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta si el dictamen en lo general está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
Informa a la Presidencia que el dictamen en lo general ha sido suficientemente discutido con 34 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general, por lo que antes de proceder a su votación, solicito a las diputadas y diputados que deseen reservar algún artículo en lo particular, se anoten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. Nadie. En la misma hoja 10. 19 y 21. En contra, ¿verdad? 19 y 21. Se lo reserva. Se reserva en contra. Sí, se lo reserva. Así que se dice que se reserva. Los artículos 19. Se ha anotado para impugnar el artículo 19 y 21 del dictamen, en lo particular el diputado Jesús Calderón Mena. Solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, informando a esta presidencia el resultado de la votación. En votación nominal se somete el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Burregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. A favor. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, a favor. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeguas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José.
Pérez Pérez Alterio Ramos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Ulín Barajao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto, 20 a 14. 20 a 14. ¿20 a 14? 20-14. Sí, sí que son 34. Es que 3 ya. No es la maquinaria, ¿qué cosa? No es la maquinaria. Diputado presidente, el dictamen en lo general, con las reservas previamente citadas, ha sido aprobado con 20 votos a favor, 14 votos en contra y 0 abstenciones. Pero en qué momento voy a aprobar. Sí, ya se declaró aprobado. Bueno, Se declara aprobado en lo general y procederemos a su discusión en lo particular. Ok, correcto. anuncia al diputado. A ver. El diputado Jesús Calderón Mena ha declinado su participación en el artículo 19 y 21 en contra. Ahora nos vamos a... ¿Aquí no? Ahorita lo vamos a mandar en la particular. Que ya no ¿Aquí no? En la 11. Otra vez. Sí, pero el voto. Ah, sí. Es aquí, diputado. En votación nominal se va a someter los artículos 12 y 14 que habían quedado reservados. 19, no, 2. Digo 19 y 21.
Pero va. ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, aquí, ¿está bien? A ver si es. Solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta los artículos 19 y 21 del dictamen a la coronación de esta soberanía. Sí, pero declinó. Y quedaban reservados. Si no los votamos, pues, quedan. Deben quedar reservados. Sí, que hacemos. Ay, aquí les sigo. Sí. Otra vez les paso. En votación nominal se somete en lo particular los artículos 19 y 21 que habían quedado reservados. Del dictamen. Del dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Está bien, adelante, chela. Adelante. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Burregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Por favor. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Bojorquez Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz de la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, a favor. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. Gómez García Marcela de Jesús. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. ¿Te pasaste a Marcela Jesús? Vete despacio. Pregunta, Chila. Espérame. Ah, no, aquí está. González García Marcela de Jesús.
Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Por favor. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputado presidente, el artículo 19 y 21 del dictamen sí ha sido aprobado con 20 votos a favor, 14 votos en contra y 0 abstenciones. Se declaran aprobados los artículos 19 y 21 del dictamen. Solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta todo el articulado no impugnado del dictamen, en lo particular a consideración de esta soberanía. El no impugnado, todo lo demás. A ver. Procedimiento. En votación nominal se somete todo el articulado del dictamen, en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete todo el articulado que no fue impugnado del dictamen, en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Burregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila, a favor. Espinosa May José Dolores. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús.
Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeguas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Sí, a ver aquí cómo queda. Aquí ha sido aprobado. Diputado presidente, todo el articulado que no fue impugnado del dictamen en lo particular ha sido aprobado con 20 votos a favor, 14 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado en lo general y en lo particular el dictamen emitido por las comisiones orgánicas de gobernación y puntos constitucionales y la de asuntos electorales, mediante el cual se reforman los artículos 19, 21, 22, 23, 24, 25 y se deroga el segundo párrafo del artículo 223, todos de la Ley Electoral del Estado de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Asimismo, en términos del artículo 4º transitorio y de conformidad con los artículos 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, infórmese al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del cumplimiento de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites que en derecho correspondan. Seguidamente procederemos a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen reformado emitido por la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda relativo a la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2007, en cumplimiento a lo ordenado en la sesión plenaria de fecha 9 de los corrientes y a lo mandatado en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a los diputados Fernando Enrique Gómez Asensio de lectura del inicio al considerando sexto y posteriormente al diputado Óscar Castillo Moa del considerando séptimo al final del dictamen.
Con el permiso de la mesa directiva, voy a dar, diputado Armando Beltrán Tenorio, presidente del H Congreso del Estado presente, en cumplimiento a lo instruido por el presidente de la mesa directiva, de acuerdo a lo aprobado por el Pleno de esta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en sesión fecha del 9 del presente mes y año, así como lo ordenado en los artículos 83 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y de conformidad con las facultades que me confiere de este H Congreso el artículo 36, fracción 61 de la Constitución Política del Estado, los integrantes de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, con apoyo en lo dispuesto de los artículos 82 y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 63, fracción sexta, punto 3, inciso A del Reglamento Interior del H Congreso y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, visto en el dictamen emitido con fecha 9 de diciembre del 2008 relativo a esta cuenta pública y al voto particular formulado en contra del mismo, revisado y examinado el informe de resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública y los demás soportes documentales presentados por el órgano superior de fiscalización del Estado, así como los demás documentos. Remitido por la Oficialía Mayor de este Congreso mediante memorándum número HCE/OM/433/2011, previa deliberación y correspondiente y determinación de reformarlos en su integridad, presentamos el dictamen de la cuenta pública del municipio del Centro Tabasco del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007, en los términos siguientes. Antecedente: 1. Con fecha 1 de agosto del 2008, el órgano superior de fiscalización, en términos del plazo señalado en los artículos 41 de la Constitución Política del Estado y 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, presento en tiempo y forma a este Congreso el informe de resultado de la cuenta pública del municipio de Centro Tabasco, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007. 2. Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, en su reglamento y además disposiciones aplicables con fecha 9 de diciembre del 2008, la tercera Comisión Inspectora de Hacienda sesionó y por mayoría de votos aprobó su dictamen, formulando voto particular los entonces legisladores Francisco Javier Custodio Gómez, Amalín Yabur Elías y Delia María Montejo de Dios, que distinguieron el del mismo en su contenido, forma y sentido. 3. El referido dictamen fue sometido a la consideración del Pleno en términos de ley y previas propuestas de modificación. Se aprobó emitiéndose el decreto número 139, mismo en que previa sanción y promulgación se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado. 4. Inconforme con la resolución que calificó esta cuenta pública, el Ayuntamiento del Centro Tabasco promovió controversia constitucional, la cual se tramitó ante la Segunda Sala Suprema Corte de la Justicia de la Nación, bajo el número 9, diagonal 2009, por la cual con fecha 28 de abril del 2010, y el máximo tribunal declaró la invalidez del decreto 139 y conforme al considerado séptimo se ordenó que, teniendo en cuenta los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad, debido proceso legal y certeza jurídica que rigen en materia de fiscalización de las cuentas públicas, el Poder Legislativo del Estado de Tabasco debía de reponer el procedimiento legislativo del debate y calificación del dictamen sobre la cuenta pública referida al efecto señalado. Página 149. Lo anterior para el efecto de que teniendo en cuenta principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad, debido al proceso legal,
así como la certeza jurídica que rigen en materia de fiscalización de la cuenta pública, el Poder Legislativo del Estado de Tabasco reponga el procedimiento legislativo del debate y aprobación del dictamen relativo a la cuenta pública del municipio del Centro Tabasco correspondiente al ejercicio del 2007. Quinto, con fecha 1 de enero del 2010, esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado inició sus funciones para el mandato constitucional 2010-2012 y no obstante que el asunto que nos ocupa fue dictaminado por la 59 legislatura en cumplimiento de lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta legislatura repuso procedimiento legislativo en términos de este resolutivo sometiendo a la consideración del Pleno en sesión de fecha 9 de marzo del 2011 el dictamen controvertido. Sexto, previa lectura de dictamen y del voto particular formulado en contra del mismo y después del debate y deliberación correspondiente, y el Pleno de este Congreso, en uso de su soberanía y en el ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, lo calificó con 25 votos en contra y 5 abstenciones. 7. Con base en esa votación, en términos del artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se consultó al Pleno si era procedente regresar el dictamen a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, lo cual fue aprobada con el mismo número de votos. Octavo, el presidente de la mesa directiva, diputado Armando Beltrán Tenorio, en términos de lo señalado anteriormente, ordenó se regresara a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda el dictamen, el voto particular, los anexos técnicos y demás documentaciones inherentes para los efectos procedentes que dicho órgano determine en el cumplimiento de sus atribuciones. Noveno, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco señala en su artículo 83 si debe ser reformado un dictamen, la comisión o comisiones encargadas de hacerlo lo presentarán con las reformas dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se reciban el expediente. Este término podrá ser ampliado por la Asamblea a solicitud de la comisión o comisiones. Décimo, con fecha 10 de marzo del año 2011, la Oficialía Mayor de este Congreso, mediante el memorándum HCE/OM/433/2011, hizo llegar a cada uno de los integrantes de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda lo siguiente. A. El informe de resultados de la cuenta pública del municipio del Centro de Tabasco correspondiente al ejercicio fiscal 2007, emitido por el órgano superior de fiscalización del Estado. B. El dictamen de la cuenta pública del municipio del Centro de Tabasco correspondiente al ejercicio fiscal 2007. C. El voto particular emitido en su momento en la sesión correspondiente de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda por los entonces diputados Francisco Javier Custodio Gómez, Amalín Yabur, Elías y Delia María Montejo de Dios. D. Los anexos técnicos y las demás documentaciones inherentes a la cuenta pública y E. A la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la controversia constitucional /009/2009, interpuesta por el Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, que ordenó reponer el procedimiento legislativo en los términos ya señalado con anterioridad. F. Actas y demás documentos inherentes a dicha cuenta pública. Onceavo, por lo anterior señalado, podemos afirmar que este Congreso del Estado, en relación con la cuenta pública del municipio del Centro Tabasco, correspondiente al ejercicio 2007, cumplió en base a lo señalado en los antecedentes cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno y décimo, con el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el apercibimiento de fecha de 2 de marzo del 2011, por el cual le señaló que este Poder Legislativo, un término de 48 horas para reponer el procedimiento legislativo, sometiendo nuevamente el dictamen controvertido y el voto particular a la consideración del Pleno para la calificación correspondiente. B. En ejercicio de la autonomía y soberanía que el Pleno de este Congreso del Estado tiene en términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, su reglamento interior y además disposiciones aplicables, aprobó de acuerdo a lo señalado, ya señalado, el regreso del dictamen y el voto particular a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, la cual, en uso de sus atribuciones previo a la modificación que sus integrantes estimaron conveniente, emitió este dictamen en base a lo siguiente.
Primero, con el objeto de fortalecer el aparato institucional de la rendición de cuentas y mejorar el encuadernamiento jurídico de la administración de los recursos económicos públicos, se llevaron a cabo reformas y adiciones a la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación, fecha 7 de mayo del 2008. El nuevo marco constitucional en materia de gasto público y fiscalización impactó más allá del ámbito federal, al repercutir en las esferas de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, delegaciones, a fin de armonizar el régimen de las finanzas públicas, fortalecer el conglomerado institucional cuyo objeto es de la fiscalización del gasto público y establecer mejores fundamentos para la administración de los recursos económicos públicos. Esta reforma tuvo tres objetivos fundamentales. A. Incrementar la calidad del gasto público. B. La constitucionalización indubitable de las erogaciones plurianuales para inversión de infraestructuras. Y C. El fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas. En su parte fundamental, esta enmienda promovió la modificación del sistema constitucional en materia de gasto público y fiscalización. En esta circunstancia, el párrafo segundo del artículo 79 de la Carta Magna prevé que la función de fiscalización se ejercerá conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. A. El principio de posterioridad significa que el órgano de fiscalización cumplirá con sus atribuciones una vez que ha transcurrido el ejercicio fiscal que será objeto de su función, que viene a ser la presentación de la cuenta pública de que se trate. Además, implica la facultad que tiene de revisar y fiscalizar los proyectos concluidos y las partes ejecutadas durante el ejercicio en que se trate. B. El principio de anualidad obliga a que la función fiscalizadora debe ajustarse al año fiscal durante el cual ejerce el presupuesto, sin deméritos que la función rebase el año fiscal, cuando se trate de la revisión de las erogaciones plurianuales. C. El principio de legalidad infiere que por tratarse de órganos de Estado, la actividad fiscalizadora debe ser realizada por los entes fiscalizadores y quedar ajustadas a las prescripciones del ordenamiento jurídico, con el objeto de proporcionar un perímetro y cimiento de legalidad a sus actuaciones. D. El principio de definitividad, ligado con el principio de legalidad, la función fiscalizadora debe ser completa, eficiente y exhaustiva, a fin de evitar expedientes abiertos que puedan propiciar conflictos jurídicos intermitentes, por lo que las decisiones que asuma el órgano de fiscalizador será definitiva, sin que este principio de definitividad sea hubiese para que esta instancia emita las sanciones y formule las denuncias que correspondan. El principio de imparcialidad resulta común en el entramado constitucional. Su inclusión como uno de los ejes rectores de la función fiscalizadora responde a que el órgano fiscalizador, por su naturaleza del órgano técnico, tiene vedado que su actuación y resolución tenga sesgo ajenos a la rendición de cuentas. F. El principio de confiabilidad implica que el ejercicio de la función fiscalizadora se ajuste a la técnica metodológica y procedimientos y operaciones de comprobación que señale disposiciones aplicables. Cabe destacar que las previsiones sobre estos principios que nos ordena en su resolutivo considerar la Suprema Corte está incorporado en plenitud del contenido y desglose del presente dictamen, en razón de la actividad fiscalizadora que en términos de ley realizó el órgano superior de fiscalización del Estado y cuyo resultado se consignó en el informe de resultado que sirvió base para la elaboración de este ordenamiento. Segundo, la revisión y fiscalización y glosa de la cuenta pública está a cargo del Congreso del Estado, según lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Estado, quien se basa para el ejercicio de sus atribuciones en el informe de resultados que el órgano superior de fiscalización del Estado entrega al Congreso del Estado, en términos de los artículos 28 y 29 de la Ley Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. Tercero, la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, de conformidad con el artículo 63, fracción sexta, punto 3, inciso B, del reglamento interior de este Congreso, está facultada
para examinar y dictaminar cuentas públicas, con fundamento en los informes de resultados y además los soportes documentales que rinde el órgano superior de fiscalización en términos de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. Cuarto, en términos del artículo 36, fracción 61 de la Constitución, 41 de la Constitución Política del Local del Congreso del Estado, está facultado para revisar y fiscalizar y calificar las cuentas públicas de los tres poderes del Estado, de los municipios y de los demás entes fiscalizables, sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales, por periodos anuales, a más tardar en el segundo periodo de sesiones ordinarios siguiente, con base del informe técnico financiero y los demás soportes documentales suficientes, que en términos de ley presente el órgano superior de fiscalización del Estado. Quinto, de acuerdo con el informe de resultado emitido por el órgano superior de fiscalización, el Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro Tabasco, durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, obtuvo los siguientes resultados. Inicio del ejercicio con una existencia de recursos financieros por la cantidad de 87.657.270.93 pesos. Recibió ingresos presupuestales y otros por 1.649.949,96.53 centavos, que sumado a la existencia inicial hacen un total de recursos disponibles de 1.782.606.367.46, mismos que fueron revisados con base en ficha de depósitos bancarios, póliza de ingresos, recibos oficiales y confirmaciones periódicas de la administración o transferencia de recursos del orden federal y estatal con las entonces la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, cuantificándose los siguientes conceptos: 300.778.037 pesos con 90 centavos de recaudación propia por impuesto de derechos, productos y aprovechamiento de contribuciones establecida en la Ley de Ingreso del municipio del Centro para el ejercicio fiscal 2007 y la aplicación de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 824.997.420 pesos por las participaciones federales a cuenta de las estimaciones anual para el ejercicio de fiscal 2007, publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado al 31 de enero de 2007, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. 293.084.852 pesos con 52 centavos por las aportaciones federales, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo 3, y para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fondo 4, del ramo general 33 del presupuesto de egreso de la Federación, mediante las administraciones mensuales a cuenta de los recursos de la asignación anual, incluyendo los rendimientos financieros con sustentos de la Ley de Coordinación Fiscal, con recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los municipios. 276.088.786 pesos con 11 centavos, otros ingresos derivados de los convenios de colaboración administrativa y de adhesión al sistema de coordinación fiscal conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco. Lo anterior se describe en los anexos 1A, 1B, 1C, 1D y 1E, que forman parte de esta resolución. Los egresos totales presupuestales y otros ascendieron a 1.498.063.386 pesos con 31 centavos. 387.747.820 pesos con 83 centavos se ejercieron con recursos de participaciones federales y recaudación propia en el concepto de gasto corriente y que incluye los servicios personales de artículos y materiales y servicios generales. 707.972.182 pesos con 98 centavos se ejercieron con recursos de participaciones federales y recaudación propia por el concepto de gasto de inversión, que incluye la inversión social y prestación de servicios, infraestructura para el desarrollo y bienes inmuebles
e inmuebles. 2.277.071 pesos con 40 centavos se ejercieron con recursos de participaciones federales en el concepto de transferencia y subsidio. 1.560.824 pesos con 91 centavos se ejercieron con recursos de aportaciones federales, Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, Fondo 3, de ramo general 33, del presupuesto de egreso de la Federación por concepto de gasto corriente, que incluye los servicios personales y artículos y materiales. 147.727.468 pesos con 49 centavos se ejercieron con recursos de aportaciones federales, Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, Fondo 3, para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Fondo 4, del ramo general 33 del presupuesto de egreso de la Federación por conceptos de gasto de inversión, que incluye la inversión social y la prestación de servicios, infraestructura para el desarrollo y bienes muebles e inmuebles. 3.020.810 pesos con 99 centavos se ejercieron con recursos de aportaciones federales en el concepto de transferencia y subsidio. 247.867.206 pesos con 71 centavos. Otros egresos que se ejercieron con recursos por conceptos de convenios federales y estatales. Ver anexo 1F, 1G, 1H, 1I, 1IJ, 1J y que forman parte del presente determinación. La revisión del ejercicio de los gastos presupuestales comprendidos, la verificación de la autorización y afectación presupuestal en las diversas partidas de conformidad con la Ley Estatal de Planeación, Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, Ley de Coordinación Fiscal y el Programa Operativo Anual autorizado mediante las correspondientes actas de cabildo con la documentación comprobatoria original que integran la cuenta pública, y en el caso de la obra pública se practicaron supervisiones físicas a la muestra de proyectos seleccionados. La revisión de la cuenta pública no comprendió los ingresos y egresos de rubro de convenios que están sujetos a la normatividad y revisión de las autoridades competentes. Después de haber realizado el análisis de ingresos y egresos del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, se determinó la existencia final de 284.542.981 pesos con 15 centavos, representada principalmente por el saldo en las siguientes cuentas: caja, banco, deudores diversos, pago anticipado, pasivo y resultado del ejercicio anterior, las cuales se describen en el anexo 1K, que forma parte del presente decreto. Sexto, derivado del informe de resultados y de los demás soportes documentales que ha presentado el órgano superior de fiscalización del Estado. Se hace necesario reiterar a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del municipio del Centro Tabasco que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación en las disposiciones que regulan la adquisición y arrendamiento y servicios, así como la ejecución de la obra pública de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su reglamento, y a la Ley de la Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Tabasco y su reglamento, para garantizar condiciones de eficiencia y eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad, así como transparencia en la aplicación de los recursos públicos. En los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, el órgano de control interno de ese municipio está obligado a informar oportunamente al Congreso del Estado por conducto del órgano superior de fiscalización sobre los pormenores de las acciones de control y evaluación y autoevaluación que deben realizar de conformidad con el artículo 41, último párrafo de la Constitución Política del Estado, destacando lo relacionado a los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, evaluación y control de gasto público, así como de los procedimientos de responsabilidad administrativa que resulten procedentes. Es cuanto, presidente. Con fundamento en el artículo 93 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, se le concede anuencia al diputado Alterio Ramos Pérez de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para abandonar el recinto legislativo.
y se le concede el uso de la palabra al diputado Óscar Castillo Moa para que dé lectura a los considerandos del séptimo al final. No, el teoría se fue. Pidió permiso para Lo que pasa es que tengo que leer los 412 casos. ¿Ah? Con su permiso, presidente de la mesa directiva. ¿Hasta qué número leíste? ¿Ah? ¿Qué era? ¿Cómo se llama esa madre? Séptimo, que de acuerdo al informe de resultados expedido por el órgano superior de fiscalización, el Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco, durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, fue objeto de observaciones mismas que no fueron solventadas en tiempo y forma, que se describen en el anexo 2 del presente documento como parte integrante del mismo y que en obvio de repeticiones se tiene por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertaran. Destacando por su importancia lo relativo al proyecto ADO 0035, adquisición de recicladora de carpeta asfáltica y precalentador por un monto de 43.744.754.65 centavos. Debido a que en la adjudicación de los equipos antes citados, los servidores públicos del municipio responsables de esa operación fueron omisos en realizar un estudio de factibilidad y viabilidad del proyecto, con bases técnicas y análisis de costo que corroboraran el costo-beneficio de la adquisición, ya que para su adjudicación solo se contó con fichas técnicas que el proveedor ofreció de las maquinarias señaladas, así como en diversas cotizaciones solicitadas a empresas que manifestaron que el equipo solicitado solo se podía adquirir con un proveedor en específico, omitiendo investigar la existencia de otro tipo de equipo o sistemas de reencarpetado que pudieron ser utilizados, de los cuales es público y notorio que existen en otros países con más de 30 años de aplicación, como Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, y más de 6 años en los estados del norte de nuestro país. Por consiguiente, a pesar de ser un trabajo especializado, no es único para su ejecución por una maquinaria de características específicas. Por el monto de la adquisición, se debió efectuar esta a través de una licitación pública, pues de haberse realizado mediante esta modalidad, pudieron haber participado otros proveedores con maquinarias de iguales o mejores características, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para asegurar el buen manejo de los recursos, como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76, párrafo 14 de la Constitución Política del Estado, así como las demás disposiciones secundarias aplicables. Dicha omisión se realizó con supuesta justificación de que se buscarían economías en el uso directo de este tipo por la administración municipal y la adquisición que se realizó por adjudicación directa al prestador de servicio, Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción, SADCB, contraviniendo las disposiciones y el procedimiento señalado en el párrafo anterior. Sin embargo, el uso de este equipo nunca se operó por el personal del municipio, ya que a través del proyecto OP 117, reconstrucción de calles del municipio de Centro, autorizado por 35.141.125 pesos, de los cuales
19.596.345 pesos fueron aplicados nuevamente de manera directa al mismo proveedor para que con el equipo adquirido por el municipio efectuara la construcción de esta obra, lo que contraviene notoriamente la justificación del argumento usado para la adquisición directa de dichos equipos. Además, se omitió nuevamente realizar una licitación pública que pudieran asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para asegurar el buen manejo de los recursos en los términos de las disposiciones aplicables, como se describe en el anexo 3A del presente dictamen. En conclusión, respecto de lo antes expuesto, se observa flagrantemente que el ayuntamiento omitió gravemente los procesos de licitación y adjudicación de los proyectos. El primero por un importe de 43.744.754.65 y el segundo por 19.596.345 pesos, siendo notorio que el ayuntamiento compró la maquinaria descrita, se la prestó al mismo proveedor para la ejecución del proyecto de pavimentación citado, a quien además indebidamente le pagó un porcentaje de mantenimiento por cada metro cuadrado de repavimentación construida, no obstante ser dicha maquinaria propiedad del ayuntamiento. En la sección 5.2, anexo 1.4 y 1.5 del informe de resultados expedido por el órgano superior de fiscalización del Estado, se observó que el proyecto de inversión OP 0057, reconstrucción de pavimento asfáltico, ubicación periférico Carlos Pellicer Cámara, tramo del Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Paseo Usumacinta, por un importe ejercido de 9.472.207,96 centavos. OP 0058, reconstrucción de pavimento asfáltico, ubicación periférico Carlos Pellicer Cámara, puente técnico Milenio, al retorno del puente Carrizal 3, por un importe ejercido de 10.963.748.36 centavos. El proyecto OP 0059, reconstrucción del pavimento asfáltico, ubicación periférico Carlos Pellicer Cámara, del Paseo Usumacinta, retorno del puente Carrizal 3, por un importe de 6.425.775 pesos con 63 centavos. Esos proyectos fueron adjudicados de manera directa en el mes de mayo de 2007, omitiendo la licitación pública bajo el argumento de que era necesaria e inmediata por existir quejas de la Unión de Taxis, Asociación de Hoteles y Moteles, Central de Abastos y por las notas publicadas en diversos periódicos fechadas entre 4 de enero y el 30 de marzo del 2007, por lo que resulta injustificado el argumento en virtud de que existió tiempo suficiente para licitar públicamente dichas obras a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para asegurar el buen manejo de los recursos en términos de las disposiciones aplicables. Lo anterior se describe en el anexo 3A del presente dictamen como parte integrante del mismo, el cual tiene su origen en la sección 5.2, anexos 1.4 y 1.5 del anexo del informe de resultados expedido por el órgano superior de fiscalización del Estado. En consecuencia, a lo señalado con anterioridad, se solicita al presidente municipal instruya a su órgano interno de control en el ámbito de su competencia la realización de los procedimientos administrativos requeridos en apego a la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, a los funcionarios responsables que por su encargo o comisión hubieran incumplido sus obligaciones administrativas, e informe al órgano superior de fiscalización del Estado de los resolutivos correspondientes. Adicionalmente, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que, de ser procedente, efectúe los procedimientos resarcitorios que resulte e informen a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda y al H Congreso del Estado lo conducente, quedando excluido del presente dictamen los proyectos
antes mencionados. Octavo, de igual manera, acorde al informe de resultados respectivo de la revisión a proyectos de inversión en obra pública que se seleccionaron como muestra, se determinó lo siguiente. Se observó que los proyectos de inversión OP 57, OP 0058, 59, que se describen en la sección 5.2, anexo 1.4 del anexo del informe de resultados expedido por el órgano superior de fiscalización, presentan irregularidades físicas, según se describe en el anexo 3. El órgano superior de fiscalización del Estado efectuó observaciones físicas y al gasto ejercido del proyecto OP 167, observándose que el costo de la obra resultaba elevado con respecto a los costos de mercado a razón del 15.95%, por un importe de 3.126.148 pesos con 50 centavos, respecto al presupuesto base, como puede observarse en el anexo 3 del presente dictamen y que se describe en la sección 5.2, anexos 1.4 y 1.5 del anexo del informe de resultados expedido por el órgano superior de fiscalización del Estado. En razón de lo anterior, se solicita al presidente municipal instruya al órgano interno de control municipal para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo los procedimientos administrativos a que haya lugar en base a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, determinando la actuación de los funcionarios que por su encargo o comisión hubieron incumplido sus obligaciones administrativas. Por otra parte, requiere a los contratistas involucrados en las irregularidades físicas a efecto de que realicen las reparaciones necesarias o se gestione hacer válidas las fianzas correspondientes e informe a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda a través del órgano superior de fiscalización del Estado los resolutivos conducentes. Asimismo, se instruye a este para que efectúe los procedimientos resarcitorios que resulte e informen a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda del H Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política, quedando excluido del presente dictamen los proyectos antes mencionados. De igual manera, los proyectos de inversión ISO 070, 73, 94, 104, 105, 106, 113, 115, 120, 121, 122, 123, 147, 148, 148, 149, 151, 154. Proyectos que en total hacen un total de 492 que se aprecian en el dictamen previamente circulado, por lo que pasaremos directo a los razonamientos respectivos que aparece al final del listado. Quedaron observados por irregularidades administrativas en la falta de documentación en expedientes de cuenta pública, carencia de documentación en expediente unitario, falta cumplimiento de programas de obras, inconsistencias en integración de autoevaluaciones trimestrales, inconsistencias a las etapas de planeación, programación, presupuestación e integración de expedientes, inconsistencias en la ejecución de obra, inconsistencias en los procedimientos de licitación y contratación, según se describe con amplitud en el anexo 3A, mismo que tiene su origen en la sección 5.2 del anexo del informe de resultados emitido por el órgano superior de fiscalización del Estado. En consecuencia, se solicita al presidente municipal que instruya a su órgano interno de control en el ámbito de su competencia la realización de los procedimientos administrativos requeridos en apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, a los servidores públicos responsables que por su encargo o comisión hubieran incumplido sus obligaciones administrativas e informe al órgano superior de fiscalización del Estado los resolutivos correspondientes.
se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que efectúe los procedimientos resarcitorios que resulten e informen a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda y al Honorable Congreso del Estado lo conducente, quedando excluido del presente dictamen los proyectos antes mencionados. Noveno, en relación a lo señalado en el considerando séptimo del decreto número 061 de fecha 29 de diciembre del 2007, mediante el cual se calificó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2006 del municipio de Centro Tabasco y tomando en cuenta el contenido del anexo de referencia, clave de identificación IR-T-01, sección 5.3, anexo 1, seguimiento de decreto, informe de resultados 2007, emitido por el órgano superior de fiscalización, se instruye al titular del mismo para que lleve el seguimiento hasta la conclusión de las acciones administrativas, resarcitorias y penales que hayan iniciado, debiendo informar permanentemente a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda los avances o resultados. Asimismo, se le instruye para que realice las acciones necesarias e impulsar dichos procedimientos. Décimo, los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2007 que se reportaron en procesos o no iniciados con recursos refrendados para la continuación y o finalización de su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del dictamen correspondiente a los ejercicios posteriores. A efecto de evitar incrementos en los pasivos provenientes de los laudos laborales ejecutariados pendientes de pago, estos deberán registrarse y liquidarse con recursos del presupuesto de egresos que corresponda. En consecuencia, el órgano interno de control del ayuntamiento deberá efectuar las acciones pertinentes a efecto de deslindar para fincarse las responsabilidades administrativas que resulten procedentes. Dictamen. Artículo único. No es de aprobarse la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, en atención a las características, importancia, montos y gravedad de las irregularidades señaladas en los considerandos séptimo y octavo del presente decreto, descritas en los anexos que se indiquen en los mismos y que tienen su origen en el respectivo informe de resultados. En consecuencia, el órgano superior de fiscalización del Estado deberá requerir al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Centro Tabasco para que a través de su órgano interno de control realice las actuaciones necesarias y en su caso se apliquen las acciones correspondientes y en un término, por favor, diputado, por favor, y en un término no mayor a 4 días hábiles envíe el sustento documental respectivo, debiendo informar a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda del Honorable Congreso del Estado de Tabasco lo correspondiente. Derivado de que las irregularidades contenidas en los considerandos séptimo y octavo pudieran configurar la existencia de conductas delictivas con afectación a la hacienda pública municipal, se autoriza al órgano superior de fiscalización para que presente en su caso el término de las fracciones séptima del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 16 del artículo 14 y 16 del artículo 76 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco ante el Ministerio Público la denuncia de hechos a que hubiera lugar, debiendo adjuntar la documentación correspondiente, aportar las pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios que acrediten los hechos presuntamente ilícitos, informando en tiempo informa lo conducente a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda y al Honorable Congreso del Estado. En atención a los considerandos séptimo y octavo, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que dé seguimiento a los procedimientos administrativos que corresponde realizar al H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco respecto de las observaciones determinadas como no solventadas, por lo que corresponde a la cuenta pública del ejercicio 2007. Por otra parte,
el órgano superior de fiscalización del Estado, acorde a sus atribuciones y facultades, deberá ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño recurrente causado en el patrimonio de la hacienda pública del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco y, en su caso, determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, los que deberá promover ante el órgano interno de control correspondiente. Por otra parte, derivado del seguimiento de los decretos de calificación de las cuentas públicas de ejercicios anteriores y en base al considerando lo vende del presente decreto, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado para que se lleve seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos responsables e informe a este Congreso del Estado, por conducto de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, el resultado de los mismos. Respecto de los proyectos y rubros observados que quedaron excluidos conforme a este decreto por no haber sido solventados debidamente, se instruye al órgano superior de fiscalización del Estado ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la hacienda pública del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco y, en su caso, determinar la existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de ley, en cuyo caso deberá aportar los elementos probatorios ante el órgano interno de control correspondiente. El órgano interno de control deberá informar puntualmente sobre los procedimientos y las sanciones aplicadas en términos de este decreto al órgano superior de fiscalización del Estado, incluyendo como parte de sus informes mensuales de cuenta pública de los ejercicios fiscales siguientes, un informe específico de sus actuaciones en seguimiento a este mandato hasta que se concluya con todos los procedimientos a que haya lugar. La calificación de la cuenta pública a que se contrae el dictamen no exime de responsabilidad en caso de irregularidades que se llegaran a determinar con posterioridad a quién o quienes hubieran tenido el manejo directo de los recursos en términos del párrafo cuarto del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco. Artículos transitorios. Primero, este decreto iniciará su vigencia el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, se instruye al director de Asuntos Jurídicos de este Congreso del Estado remita copia certificada del presente decreto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicándole para los efectos legales a que haya lugar el exacto y debido cumplimiento a la sentencia dictada en la controversia constitucional tramitada bajo el número 9/2009 y en su oportunidad el ejemplar correspondiente del periódico oficial del Gobierno del Estado. Tercero, se instruye al titular del órgano superior de fiscalización, una vez que esté en vigor el presente decreto, remita un tanto del periódico oficial del Gobierno del Estado al órgano interno de control del Ayuntamiento del Centro Tabasco para su conocimiento y a efectos de que se dé inicio a los procedimientos administrativos correspondientes o, en su caso, para que sea agregado y se tome en cuenta para emitir las resoluciones que en derecho procedan en los expedientes que se encuentran en trámite. El órgano superior de fiscalización del Estado deberá tomar en cuenta la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar en los procedimientos que al efecto hubiera iniciado, emitiéndose las resoluciones que en derecho corresponda. Atentamente, los integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda, diputada Elda María Yergo Asmitia, presidenta, diputado Cristian Salvador Aquino Mena, secretario, diputado Óscar Castillo Moa, vocal, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, vocal, diputada Aurora Piñera Fernández, vocal, diputado Jesús Selván García, vocal, y diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Toda vez que el dictamen ha recibido la lectura previo a su aprobación de conformidad
con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular. Por constar de un solo artículo, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. ¿A favor? ¿A favor? ¿A favor? Para razonar mi voto en la pública del Ayuntamiento del Centro en el ejercicio presupuestal del año 2007. Inicio mi intervención con una reflexión. El buen juez por la casa empieza. Aquí es la casa de la ley. Aquí es donde se legisla y somos los principales comprometidos con el respeto a la legalidad. La cuenta pública que hoy se analiza en un acto de soberanía de la legislatura número 59, la próxima pasada, aprobó ese ejercicio presupuestal. En esa ocasión, la presidencia de la Comisión Inspectora de Hacienda estaba en manos de un diputado de extracción perredista. Y en esa ocasión se presentó un voto particular en contra con legisladores priistas que también aprobó la cuenta pública. Es decir, las dos, tanto el dictamen como el voto, fueron aprobatorios y se hicieron las observaciones correspondientes en diversos proyectos, como aquí se ha dado cuenta el día de hoy. Ese fue un acto de soberanía de este Congreso. La legislatura lo puso en manos del Ejecutivo Estatal, porque así lo indica el procedimiento legislativo. Y en ese momento el Ejecutivo Estatal tuvo la oportunidad jurídica de que si no estaba de acuerdo con esa cuenta pública, pudo, ejerciendo el derecho de veto, hacer las observaciones que hubiese considerado jurídicamente procedentes, y no ejerció ese derecho. Por consiguiente, la aprobación de la legislatura quedó jurídicamente firme, jurídicamente válida, y quienes consideraron afectados sus intereses fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en una controversia impugnaron las observaciones que se habían hecho a la cuenta pública. Por lógica jurídica, no impugnaron el acto de aprobación de la cuenta pública. Es decir, ya queda firme esa aprobación a la luz del derecho y de la legalidad. La Suprema Corte revisa el expediente
y determina que había que reponer el procedimiento y deja prácticamente el acto aprobatorio firme, así como también las observaciones que planteó la 59 legislatura. Y en el resolutivo séptimo de la Corte, cito textualmente la parte conducente: el Poder Legislativo del Estado de Tabasco reponga el procedimiento legislativo del debate y aprobación del dictamen. Cierro la cita. Lo que mandató la Corte fue reponer el procedimiento legislativo en esa etapa denominada debate y aprobación del dictamen. Y resalta, la Corte dice debate y aprobación, ni siquiera dice aprobación en su caso, ni habla de calificación, habla de debate y aprobación, resaltando la firmeza del acto aprobatorio, respetando la soberanía que se ejerció en la 59 legislatura. Y aquí cabe preguntarnos, ¿cuál es la etapa del debate y aprobación? Y esa etapa, compañeros legisladores, es precisamente la que nos ocupa en este momento. Cuando un dictamen se pone a consideración del Pleno, se procede a debatir y a aprobar en su caso. No lo como una ocurrencia. Para soportar el dicho de que esta es la etapa que ordenó reponer la Corte, pues simplemente voy a leer lo que el oficial mayor el día de ayer nos entregó a los 35 legisladores por vía oficiosa, donde nos hace llegar el dictamen no aprobatorio que hoy se analiza. Y el oficio de la Oficialía Mayor de este Congreso dice en parte conducentes: adjunto al presente remito a usted copia del dictamen que será sometido a su debate y aprobación en su caso del Pleno. Entonces, creo que no debe haber duda alguna en cuál es la etapa de debate y aprobación de un dictamen. Es esta. Y eso es lo que mandató la Corte. Sin embargo, en sesión pasada se decidió regresar el expediente a comisiones, es decir, una etapa previa a la del debate y aprobación en su caso. Es decir, se va más allá del mandato de la Corte y por consiguiente se viola el mandato de la Corte. Hay un exceso en regresar a comisiones el dictamen que posteriormente y de manera indebida se modifica y se baja al Pleno el día de hoy en sentido no aprobatorio. Es decir, 2 veces se califica la misma cuenta. Ya la calificó la 59 y hoy pretende calificarla la 60. Es un hecho sin precedente. 2 veces se califica la misma cuenta. Una aprobatoria y hoy se pretende otra distinta y modificada en sentido no aprobatorio, en flanca violación al resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y argumento una tercera razón de carácter jurídico para ir en contra de este dictamen. Con fecha 30 de noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia le pidió a esta legislatura
que cumpliera el resolutivo donde se mandató reponer el procedimiento y dio 48 horas para que procediéramos a hacerlo. No se respetó. Esto fue del 30 de noviembre del año pasado. Lo digo para aquellos que les preocupa mucho no acatar lo que la Corte manda, pues la Corte el año pasado hizo una recomendación a este Congreso y no pasó nada. Posteriormente la misma Corte, con fecha 1 de marzo del presente año, vuelve a exhortar a la 60 legislatura para que dictamine la reposición del procedimiento y se dé cumplimiento a su mandato. Y establece también 48 horas para dar cumplimiento a ese requerimiento. Esta notificación, en la parte final de la misma, y que puede ser consultada en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia, se asienta la leyenda que con fecha 2 de marzo del presente año, siendo las 14 horas de la fecha antes mencionada y en virtud de no haber comparecido los interesados a oír notificaciones, se tiene por hecha dicha notificación por medio de lista. Es decir, el 2 de marzo a las 14 horas de este año se le pidió a esta legislatura que repusiéramos el procedimiento mandatado por la Corte. 48 horas después, el 4 de marzo a las 2 de la tarde, se venció nuevamente el término y la legislatura tampoco emitió el dictamen. Coincidentemente, 4 de marzo, los legisladores priistas en Querétaro, en su asamblea anual, celebrando el 82 aniversario del octogenario PRI. Y no se respetó el mandato de la Corte. Es decir, vamos hacia un dictamen hoy 15 de marzo extemporáneo, y la extemporaneidad en materia jurídica trae consecuencias legales. Por eso, apegado a esos 3 criterios de carácter estrictamente jurídico, razón en contra y sintetizo, va a ser una cuenta calificada por 2 legislaturas, en una aprobatoria y ahora se pretende no aprobatoria. Se mandató reponer el procedimiento en la etapa de debate y aprobación y se remitió a una etapa atrás, a comisiones, y 3, se va hacia un dictamen extemporáneo desacatando un resolutivo de la Corte. Por eso yo exhorto a las compañeras y compañeros diputados que razonemos el sentido de nuestro voto. Se está yendo más allá en los alcances a lo que la Corte mandató. Y nuestra respuesta